Vale, estoy aquí. Recuerdo verla exactamente porque sabía que sería mala. Vale. Vamos a darle aquí al pibe. New game. No sé qué significa esto. Espera un momento, antes que nada. Efectivamente. Vale, Spanish. Vale, creo que así estará bien. Así está bien, vale. Ahora estoy. Venga, vamos a darle. Vale, ya sabemos que este juego es full animaciones. Me voy a poner en normal. Radar tipo 1, ¿vale? Porque me da... O sea, quiero ir a saco con este juego. Quiero pasarme el 1, ya me pasa el 1, me quiero pasar el 2. Y una vez nos pasemos este... tengo que mirar a qué juego nos vamos a ir. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that Seguramente a new alguno de type of Play metal 2. gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Con este juego tuvieron problemas para sacarlo en su época porque pasó lo de las Torres Gemelas en su momento, allí en Estados Unidos. Y este juego iba justo de terrorismo tal, y creo que en el final del juego se destruía la Estatua de la Libertad allí en Manhattan por un ataque terrorista, vaya. Y tuvieron que cambiar el final, creo que tuvieron que cambiar el final del juego por el tema de que pasó lo de las Torres Gemelas y tal. Y tuvieron que cambiar el final. Joder, el camuflaje óptico, del Metal Gear Solid 1. Molaría que te dejasen utilizar el camuflaje óptico, pero estaría muy roto. Estaría demasiado chetado. Our boy is right on schedule. He'll know soon enough. Ya no, Celot.
This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about Y that qué mal new están native los flash subtítulos, order. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now Joder, qué mal every están los state, subtítulos. group, and .com has its own version of Metal Gear. Con lo bien que Not está exactly doblado el a primero, tío. classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. Vale. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Siempre con los cigarros, tú. Here's the digital Snake. camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Hostias, se viene.
We're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Buah, Probably puta lluvia, tío. No sé cómo se estará viendo el Twitch con la lluvia. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Ojo, Se viene. ¿Ya puedo pegarme? Ah, no, todavía no. Russians? You sure? No Marine barber touched that. Hombre, a ver, llevando Kalashnikovs no van a ser estadounidenses, te quiero decir. Llevan AKs. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. Se viene. Se viene. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Vale. Vale, a ver, vamos a ver los controles un poco. Entiendo que si le doy aquí Otacon guardar, Otacon, ¿vale? Con esto nos movemos. Vale, tengo la pipa. Primera persona. Ok, con este entiendo que disparamos. Y hay un botón de acción. Hay un botón. Hay un botón que era para... Vale. A ver, aquí con el cuadrado no tiene pinta que hagamos llaves. Vale, pegamos. ¿Lo está viendo todo bien, Ghostex? ¿Se ve bien? Vale, tenemos esto. Una voltereta. Ok. Vamos a ir por aquí. Vale, con la cámara puedo ver todo lo que yo quiera. ¿Cómo hago zoom? Para sacar foto, enfocar con el zoom o alejar el zoom. Vale. Sensor que detecta vida. Vibra cuando se acerca al enemigo. Cuando ese sensor está activado no vibrará en otros casos. Vale. Ah, mira. Vale, esto es para... Vale, para el francotirador. Ok.
vámonos. Vamos a esperar a que se gire, que no me va a dar tiempo a apuntarle bien. La cosa aquí está en darles un tiro en la cabeza y a tomar por culo. Vale. Ahora te podías mover. ¿Cómo me movía? No me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Mejor le disparo y a tomar por culo. Vale. ¿Lo movías? No. Ok, pues me lo voy a llevar por aquí. Me voy a llevar para abajo. No vaya a ser. Creo que los podía incluso tirar por la borda. Bueno, en este caso lo voy a dejar aquí. Mira, ración. De locos. Vale, vámonos. Aquí hay algo más. Vendas. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. ¿Qué puerta, hermano? Yo no veo puerta. Ah, esta. Hermano, el botón de acción le estoy dando. Ah, vale, el botón de acción aquí es el triángulo. Vamos a entrar. Vale, balas. Por aquí arriba no se puede ir. Freeze. Venga. Coño, que he fallado. Vale. Vale, si lo meneamos un poco, me dan cositas. Vamos a menearlo. Vale. Bueno, pues no me suelta nada, pasando. Vale, por aquí no puedo entrar. Mierda. No, no hay nadie. Vamos a ver por aquí si hay algo. No. ¿Por aquí se puede subir? Por aquí se puede subir, vale. Cámara. Tengo granada chaff, puedo pasar. La cámara no se mueve, ¿no? No. A ver, si paso por aquí abajo también puedo pasar, ¿no? No me ve. No, no me ve. Algo aquí. No, hay una taquilla en la cual entiendo que... ¿La puedo abrir? No, no la puedo abrir. Vale, se puede volver a subir para arriba. Vale, por aquí es... por donde podíamos subir por el otro lado, pero no hay nada que hacer. Vale.
Entiendo que... Vamos a ver, vamos a subir. A ver qué hay. Es que no sé si había que ir hacia arriba o hacia abajo. Coño, si me han llamado. A ver, ¿qué quieres? Snake, wait! Don't move! I What? see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. Hostias, pues menos mal. Estaba a punto. If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. that sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. No, creo que con los cigarros puedo verlo ya de una, pero vamos. Vale, me voy a ir. Por aquí mejor no pasar todavía. Vale, voy a volver por donde estábamos. Creo que va a ser mejor. Que viene. No me jodas, tío. ¿Por qué no le ha hecho lo del freeze ahora? Me ha dado tiempo a dispararme. Me cago en la leche. A ver, vamos a ver. Aquí. No, no suelta nada. Ah, ahí te queda. Ración. Hostias, que este es el que dormió antes. Vale. Por aquí es por donde he entrado. Claro. Vale, pues vamos a volver a pasar por aquí. Está durmiendo aquí, vamos. La mar da gusto. Pues hala, ahí te quedas. Vale, pues vámonos para arriba. Pues de momento no podemos hacer nada más. Así que va a tocar ir por aquí. Porque aquí es que salgo hacia afuera, yo creo. Vale. Hijo de... Vale, al suelo. A ver. La cámara esta me puede ver. Ahí hay munición. Aquí hay una ración. Otra para acá. Vale, ya este tío lo voy a dejar aquí durmiendo. De la munición de momento creo que voy a pasar. A ver. Vale, con los cigarros lo puedo ver.
Vale. Ah, mira. Si aquí está lo otro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Nah, es que me va a ver la cámara. Paso. Mejor paso. Vámonos para arriba. Primera cinemática, ¿eh? Los han matado a todos, ¿eh? Llevan trajes como de preso, tío. So it is the Kasaka. Russian choppers. Vaya liada, ¿eh? Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Ah, vale, tenemos el primer boss. Vale, era por aquí, ¿no? El boss. Sí, aquí era donde te peleabas con la Olga esta. Vale, aquí hay balas. Ah, vale, primero tengo que pillar la USP. Hostia, pues ahora no tengo claro dónde me peleaba con la tipa esta. Vamos a ir por aquí un momento. Snake, that door is probably busted. Try the other ones. Vale, pues a la otra. Nada. has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father,
I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Está embarazada la piba, ¿eh? Pues lo voy a dejar sin nieto al pibe. Lo siento. Es lo que hay. Terrorista que veo, terrorista que aniquilo. Ahí está el helicóptero que para el lobby. Freeze. Freeze. Hands over your head, now. Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? Hostia, tiene más pelos en los sobacos que yo, tú. We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Toma cuchillaco, chaval. Esto para el counter, ¿eh? Viene bien. Toss it overboard. ¿Qué Gostex? ¿Estás disfrutando el juego o no? Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Menos mal, ya era hora de que Not dejase too de llover. shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. ¿Qué no dice? Te voy a reventar. Ya cuesta, ¿eh? I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield, conflict. Que la pistolita and esta es victory un were poco my parents. mierda. The unit. We've shared everything. Ah, ¿qué? All the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Ya, esto. Nothing else matters to me. Esto se me complica, ¿eh? Whoever you are, you're not stopping us. Vale, le he dado. Asoma por aquí, fiera. Toma. Vale. Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos. Estoy dominando. Hay que curarse, chavales. Hostia, se me va. Vale, lo tenemos. Vamos. Primer boss out. Lo tenemos. Buah. Sí, bien, bien. Pillamos un buen pistolón. Ahora sí. Estos son otras palabras, otras cositas. Esta pistola ya tiene mejor pinta.
Esto no es de los rusos, creo. Cipher. Del Cypherpol. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Ok. Tenemos Piponcio. ¿Qué es esto, tío? Vale. Vale, no me suelta nada más. Ración aquí. Vale, aquí había balas. Vamos a entrar para pillarlas. Para que me acuerdo y vamos a seguir por fuera, ¿vale? No voy a volver a entrar por dentro. Me acuerdo que aquí había munición. Vale, esta puerta entiendo que sigue rota, ¿verdad? Sí. Vale. Vámonos. Vale, ahora podemos subir hacia arriba. Voy a venir por aquí. Epa. Un pibe. No. Pues puta. Vale, vamos a entrar aquí. Porque no se nos líe. Qué putada, tío. Me ha pillado. Pensaba que no me iba a pillar.
tío se dedica a dar vueltas en círculos por ahí. Ok. Bueno, esto es fácil. Si pillo la pipa. Solo tengo que hacer esto y ya está. Ojo. Bien. No sé qué es eso, pero seguro que era interesante e importante. Ahí está, munición. Dame algo más. Nada más, pues ala. Ahí te quedas, chaval. Vale, esta es la otra puerta que estaba rota, supuestamente. Pero vaya, veo que para él no estaba rota. Voy a ir hacia arriba. Esto... Si esto está aquí... Porque aquí hay algo. Si no directamente, aquí no habría nada. Mira. Efectivamente. Gafas... Oh, gafas térmicas. Ojo, interesante esto, Gafas térmicas, señores. A ver. Sí. Caja de cartón mojada. Para transportar alimentos, pero mojada y endeble. Equípate para llevarla. No. Vale, bueno, tenemos la caja de cartón también. Aquí parece que no hay nada más. Vale, para abajo. Hay que volver a entrar. Y ya está. Vale, por aquí nada más. Hemos pillado todo lo que había. Intentando ganas de estornudar, que flipas, A ver, un momento, agua. Y voy a sacarme las galletas. Vale. Mierda. Vale, vale. Nada, tú no has visto nada. Tú no has visto nada. Bueno, vamos por aquí para abajo. Y ahora aquí hay un pibe. A volver a subir. A ver, supuestamente... Vamos a pasar por aquí. Hostias.
Vaya puta liada, cabrón. Vale, bueno. No me jodas. Vale, dormidito al suelo. Vale, por aquí no hay nada más. Ven para acá, chaval. Ah, no, claro. Tengo que hacer así. Vale, voy a dejar por aquí. Y nos vamos a ir para abajo porque aquí ya no hay nada más. Así que venga. Vale, y aquí ya poca cosa más tenemos. Vale, un tío al suelo. Vale, vamos a moverlo, a ver si me da algo. Ahí está, balas. ¿Algo más? Nada más, pues ahora, ahí te quedas. A ver, una galletilla. No me jodas, tío. No, no puedo abrir esta puerta. Vale, tomar por saco. Me cuesta un poco apuntar, ¿eh? Que no me hago los controles, es difícil apuntar. Estoy acostumbrado a apuntar con el joystick derecho. En los shooters de hoy en día se apunta siempre con el joystick derecho. Y cuando te va a apuntar con el izquierdo se me complica un cojón. Pausarlo un segundo. Que quiero coger una galleta y se me complica. Mierda. Mierda. A dormir ya, hombre. Joder, puta, se ha puesto a moverse, tío. Vale, por aquí puedo seguir bajando. Voy a quitarme a este tío del pasillo. Voy a traer aquí mismo, por ejemplo. Vale, munición de la M9. Aquí seguramente... Vale, más M9. Nada más. Una ración aquí.
Por aquí tenemos un tío fuera y podemos seguir bajando. Vale, voy a bajar por la derecha. Entiendo que hay por aquí. No, aquí. No sé qué hay, Vamos a bajar. O sea, vamos a ir por aquí a ver qué hay. No. Que se me lía. Vale, por aquí entiendo que es algo, ¿verdad? Vale, hay un tío, pero ¿qué hace solo eso? Ok. Estas son las taquillas estas que se pueden abrir, te pueden meter dentro, ¿verdad? Sí. Vale, a ver, el tío este solo hace ese pasillo, ¿verdad? Sí, en ningún momento gira hacia aquí. Pues sale. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Vale. ¿No sueltas nada, tío? Eso es. Vale, entiendo que por aquí salgo afuera y por ahí seguramente... Hostias. Perfecto, me la he cargado. Bueno. Vale. Vale, por aquí sí que puedo salir. Entiendo que salgo fuera. Ahora veremos. Sí, efectivamente salgo fuera. Que no sé si me interesa estar aquí fuera. Yes. Vale. Vale, creo que aquí había ración o algo. Ah, mira, por aquí lo puedo tirar a la borda, Ración full, vale. A ver, quiero ver cómo era lo de tirarlo a la borda. Y ahora volvemos a entrar por ahí. Esto estaba guapísimo, Los podías tirar por aquí. Venga, toma por culo. Vale, cuidado. Vamos para adentro otra vez. Vale, este tío sigue aquí durmiendo la mona. Vale. Ahí te quedas, máquina. Vale, yo voy a volver por donde he venido. Y... voy para abajo. Que me estoy meando, Raven? Vale. A ver, aquí me puedo esconder. Vale, vamos a pausar un momento. Voy a comerme una galleta y voy a ir a mear. Me estoy meando como un cabrón. Creo que ya estamos llegando al final del barco, Creo. No me hagáis mucho caso. Pero creo que ya acabamos.
Muy amiga, Gonzalo. Vale, estoy aquí, chavales. Bueno, vamos para allá. Vamos a guardar antes de nada. Do you want to save, Snake? Yes. Vale. Perfecto. Snake, you of course know the saying. Ya empezamos con los refranes. Me cago en la leche. Te pires, hombre. Vale, le voy a llamar a ver qué me dice, a ver si me cuenta algo interesante, ya que estoy. Hey, Snake, you found a handgun. It's a decent one. USP. The USP fires real bullets, not the knockout rounds the M9 uses. You know that, right? The USP isn't equipped with a suppressor either. If you fire it when there are enemies nearby, they'll probably hear it. Keep that in mind. Having the USP will make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Ven para acá, machote. Creo que tengo una de aquí abierta para ti. Mírala. Justo aquí. Venga, ahí te quedas. Hay un pibe ahí, ¿verdad?
No sé si está aquí o está abajo creo. Sí. Vale, a ver, quiero sacar la cámara. Tengo un pibe ahí. Esta es la sala de motores, claro. Aquí ya... Vale, tengo la caja. Tenemos un tío abajo, que es el que veo todo el rato caminar. Y hay alguien más, pero no sé dónde está. Vale, aquí no me van a ver. Hay uno abajo. O sea que entiendo que hay otra planta más abajo. Vale, otro menos. Vamos a cogerlo rápido. Venga, cógelo. Voy a traer aquí. Más hacia aquí, más hacia aquí. Por si acaso, no vaya a ser. Si me aseguro que no lo ve nadie. Vale. No me ha soltado nada, el desgraciado. ¿De vida cómo voy? Que de vida voy de locos. Vale, efectivamente balas. Estaba claro. Madre mía, tío, parecen tontos, colega, los soldados. Hay un tío aquí mirando una columna, tío. ¿Qué es para decirle, tú eres tonto? O eres tonto. Vale. Por aquí no hay mucha cosa más que hacer. ¿Este tío se mueve? Sí. Sí, pero no se mueve. No te creas que se mueve aquí. Vamos. Vale, otro menos. Mira, me voy a tomar una ración. Y voy a pillar esta. Así ya voy full. Y vamos por aquí. De munición ya voy a tope. Pero nunca viene de más pillar un pelín más. Yo creo que arriba no hay que ir. Hay que seguir bajando todo eso. Como voy... Hostias. Buah, qué putísimo susto, cabrón. Vale, vámonos para abajo. Yo creo que a este... Desde aquí me pongo la pipa. Vale. Otro a dormir. Ya que estoy... Espérate, me voy a poner la cámara. ¿Eso es una puerta? Sí. Yo creo que por ahí no tengo que ir. Voy a revisar abajo primero. Vale.
Balas de la USB, de locos. De putos locos, Pues es que cómo se nota el avance, tío. Mira que este juego es de la Play 2. Pero cómo se nota el avance de este, tío, al 1, tío. Es una puta locura, Vale, este tío lo voy a llevar por aquí. Más que nada para que no me toque mucho los huevos. Vale, USB ya tenemos a full también. Vale, y ahora hay que esperar a ver qué mira este tío, porque yo no lo tengo tan claro. Vale, sí que mira aquí abajo. ¿Cómo? Vale, vámonos. Por aquí no puedo ir. O no tiene pinta que pueda ir. Ojo. Joder, la que casi lío aquí a lo último, Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol in the small room on the port side. Mierda. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Me tengo que cargar ese tío que viene como and sea. the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Buah, qué puta liada. Tío, ¿por qué no me dejaba meterme en la puta taquilla, colega? Hostia puta, nen. Qué puto asco, tío. Mano, me estoy intentando meter en la puta taquilla, tío. Qué puta liada, tío. Buah, no me jodas. ¿Qué pasa, tío? Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Buah, chaval. Buah. Hermano. ¿Alguien me explica cómo hago? ¿Cómo se hace para meterse dentro de la taquilla? Bueno, en fin. Tú, tira para adentro. Ah, a este sí me deja meterlo. Vale, tío. Espectacular.
Ah, sí. Vale. Bueno, da igual. Este tío de todas formas me lo tenía que cargar. Así que... Espérate. Es que no veo otra caja verde. Solo hay una. Y esos explosivos todavía están funcionando, vamos, eso desde luego. Es una caja verde. Es que no veo otra. Tiene que haber otra al lado de esos explosivos, ¿verdad? Me voy a jugar. Snake, respond. Snake, Snake. Cago en mi puta vida. Dime que me pones aquí, por favor. Vale, pero tiene que haber otra caja y yo no sé dónde está la otra caja. Vale, voy a pasar por aquí. No sé dónde se va por aquí, pero no sé yo si me interesa ir por aquí. Yo creo que está claro que lo que me interesa es pasar por allí. En cuanto a este tío... Vale. Ah, claro, ahora tengo la capa de visión térmica. A ver, voy a probar. Creo que esto no es lo que hay que hacer. No hagan esto en casa. Pero yo lo voy a hacer. Pues algo habrá que probar. Te quiero decir. No, vete a todo. Voy a llamar al otaku. Porque hay algo que me he perdido. En algo me he perdido. Esa está destruida. See those lockers? That's a good place to hide yourself if you're in a pinch. Push the action button near the locker to open the door. Walk into it for a quick concealment. Push the action button once more to get out of the locker. You can see out from the slit in the door. Make sure you check the area using first-person view before you go out. You can also hide enemies you've knocked out in the locker. Just open the locker, then drag the body to the locker. If you open the locker, you can use...
Cierra esto, por favor. Estoy por ir a mirar un vídeo, porque... Aim carefully and take out just the control unit from the infrared sensors. Use the first-person view for accuracy. The control unit is the one with the green light. Pero es que ya he destruido la de la luz verde. No hay más. Es que no veo otra con luz verde, chavales. La de la luz verde es esa, que me la he cargado ya. Se supone que tiene que haber otra. Pero es que no la veo. Puede ser eso que hay ahí. Voy a proceder a realizar una búsqueda. Porque ahora mismo no estoy entendiendo nada. Vale. Vale, lo estoy mirando. Pues que estoy, o sea, es decir, que he destruido una, ¿dónde está la otra, supuestamente?
Vale. Joder, colega, lo chungo que era esto. Ok. Lo tengo. A ver. No, siguen funcionando, ¿no? Bueno, vamos a probar. Siguen funcionando, tío. What's going on? Snake! Snake! Vamos a darle a continuar. No pasa nada, ¿eh? Esto lo tenemos enseguida. Vale. Otro menos. Y hay un tercero. Como veo que esto va de cambiar ángulos. Efectivamente, ahí está. Vale. A ver ahora. Ahora sí. Vale. Vamos a cambiar otra vez de arma. No vaya a ser. Vamos a ir en sigilo. Poco a poco. Sin pausa, pero sin prisa. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Me voy a curar, así voy a la vida a tope. Nah, esta puerta no la puedo abrir. Aquí entiendo que no hay nada. Un tío ha muerto aquí. Munición de la USP. Esto tampoco se puede abrir. Vale, tiene pinta que aquí va a haber boss, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Te va a quedar ahí? ¿Será hijo de puta? Tuve un problema perruno. Ah, tranquilo, crack. No pasa nada. ¿Te has perdido el primer boss? Bueno, boss. ¿Qué hace ese tío? ¿Está escuchando música? Sí. Mierda. Estamos jodidos, estamos jodidísimos. Vale, nada, bien, solucionado. Uf. Nada. Uf. Menos mal. Vale, este tío lo voy a poner aquí. Yo creo que aquí no lo verá nadie. Vale, ya solo tengo que esperar a que este tío vuelva para aquí. Este tío va con la música, se la pela. Es espectacular lo que se la pela todo este hombre. Está en una misión militar y se la pela todo absolutamente. Lo malo es que como va moviendo la cabeza... Eliminando las pruebas, correcto. Lo malo es que como va moviendo la cabeza, creo que me va a costar darle. Ahí viene.
acá, tú también. Esa puerta no creo que se pueda abrir. Joder, solo hacen quedarme balas de la USP. Yo soy ese. Tú eres el que se la pela todo, ¿no? Se sigue escuchando la música, ¿eh? ¿Se escucha un tío hablar? Ah, es un pibe que está ahí durmiendo. Ah, pues ahora te vas a ir a dormir, pero mejor. Todavía. A ver, ven para acá. Lo voy a dejar aquí. Balas. Joder, solo hacen quedarme balas de la USP. Hermano, dame balas de la M9, tío. Nada, balas de la USP, para variar. Esta puerta seguramente no la puedo abrir. Correcto. Esta sí. Uf. Vuelvo a escuchar música, ¿eh? Epa, aquí hay algo. Balas de la M9, grande. Bien, bien. Buah, perfecto. Ahora me he dado cuenta de que se me acabó el Game Pass. Hostias, es una putada, ¿eh? Cuando se te acaba el Game Pass, estás jodido. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, ración tengo... Que tengo la vida al máximo. Sí, no, tengo la vida al máximo. Nada. Y veo que aquí, esto sí que es importante. Tenemos balas de la USP, nada, no las puedo coger. Al menos puedo jugar Warzone. Joder, todavía se juega al Warzone, tío. Yo hace que no juego al Warzone. Tendría que haber guardado, no he guardado tú. Vale, vale. Con la nueva colaboración de Warhammer, 40k. Yo ya no juego al Warzone, tío, hace un montón. Es que Call of Duty me tiene ya harto. Toman decisiones de mierda constantemente. Entonces me tienen hasta los huevos. Hostias, todo lo que viene, tú. No me jodas. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. Los hackers pueden banear gente ahora. Ah, bueno. Sir, the Marine commander has started his speech already. All communications to the hulls have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holes until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Sí, su hija está viendo las estrellas ya. A su hija ya la he puesto, vamos, fina. Who goes there? Me han visto, ¿verdad? Sí. Hijos de puta. Uno, dos, falta uno más. Ah, que hay 20 aquí. Por eso me daban tantas balas de la USB. Ya decía yo. Buah, he fallado.
Cabrón, asómate. Ah, bueno. Volteretas y todo, ¿esto qué es? Cuando quiera se muere. ¿Cuántos me tengo que cargar, tío? Me he muerto, ¿verdad? No. Vale. Ya estaba flipando, ¿sabes? No me han dejado pillar raciones, ¿eh? La hija está viendo las estrellas ya desde hace rato. Tengo un pibe detrás. Me dejan encerrado, qué cabrón. Who goes there? Revólver Ocelot. Tremenda masacre. Sí, sí, no, la he liado que flipas. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the? Ah, toma por saco. Pues tiene pinta que me pego contra el pibe, ¿eh? Nos vamos a dar bien, de tortas. The colonel will be joining you soon, comrade. El Ocelot. Hostia, pues no entiendo. Yo pensaba que me iba a pegar con él ya. Pues me han dejado aquí encerrado. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Yo lo que no entiendo es cómo va un Metal Gear en el barco este. Que tampoco es tan grande el barco. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 Pobre shots. soldado, lógica de Metal Gear videojuegos. from the Sí, no, front, no, espectacular. Front right and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? Ah, me deja encerrado y se carga su colega. Vale, There tío. should be a Pues ya está. Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Vale, mierda, le he dado sin querer al botón y ahora no puedo escuchar los diálogos. No, no. Solo las fotos, sí. En estas circunstancias no me arriesgaré. Pero no podemos dejar que se apropien de Metal Gear. Nos ocupamos del resto cuando llegue el momento, ten cuidado. Venga. Se me ha liado, que flipas. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. A ver, está claro que lo primero que tengo que hacer es curarme. Por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Ah, pues no. Vale, una ración. Raiden los observa. Hier. Vale, vamos por tiempo, así que venga.
Voy a intentar ir rápido por el Metal Gear. No. Yo he detenido varios Metal Gear ya, crack. Creo que van 3. Hostias, espérate. Vamos a hacer una cosa que no he guardado todavía y se me estaba olvidando guardar. Time to save? No te preocupes, me he enterado perfectamente. Mentira. Básicamente, los marines tienen un Metal Gear. Y nosotros tenemos que hacerle una foto a ese Metal Gear. Ya empezamos con los refranes. Mira, esto sí que me lo voy a saltar. Me puedes comer los huevos. Tú y tus refranes. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think Estoy pensando si pegarle un tiro a este. their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. No, no va a hacer falta pegarle un tiro, vale. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ah, aquí hay otras escaleras. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature. Mierda, me cago en la puta. Snake, Vale. respond. Snake, Snake. Déjate con el es el mejor personaje del juego. Razón no te falta. At the moment, every industrialized Vale. nation on the globe Repitamos knows the proceso. specifications for Metal Gear. Worse yet, so do Ojo, the muchas Metal gracias, Gear stations. Mayoreric 187 por seguirme, crack. ¿Cómo estamos? Tremendo campo visual del TI-9, sí, no, espectacular. The US's nuclear strike capability. The world is about to Bueno, ¿qué? see a Joder, me cuesta swarm of subirme las Metal escaleras. Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Tampoco sé muy bien por dónde tengo que ir. A ver, voy a pararme un momento aquí. With Ray, the hundreds, Vamos a pillar la cámara. if not thousands of Metal Gears that exist all over the world Ahí hay una sala, pero es que yo creo que por ahí me pillan 100%, vamos. Por ahí no me puedo meter ni de coña. And it will be the Marine Corps and our Ray that will Y accomplish. por allí no hay nada, vale. Pues... Vamos a ver. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Vamos a ver por aquí. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance. Ah, coño, ha escuchado la mierda esa, ya decía yo. Vale, pues a este a lo mejor le pego un tiro, ¿eh? Si no es por aquí, a ese tío le voy a tener que pegar un tiro. Y por aquí no tiene pinta de ser... No. Le pego un tiro. Vamos a probar pegándole un tiro y durmiéndolo. Pues si no me va a escuchar, o sea, me va a escuchar 100%, vamos. But it cannot be more different in nature from the navies. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Vale. A dormir. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not Vale, vamos a succeed. moverlo, a ver si... Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass. No me da nada, especially qué those with desgraciado. submarine and air background. Vale, aquí seguro que hay algo. Not to mention No hay nada. interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. Vale, tengo tiempo de The enemy sobras. is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Vale, bien, bien, bien. I have a daughter. Se la he liado. Venga, chaval. I have a daughter. ¿Cómo? And it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear Acá hay un puñado de salas iguales. I want to leave a better world. Me cago en la madre que me parió. Hostia, Sara va cambiando. That is my duty. Vale. Qué bien lo he hecho aquí. Metal Gear Ray is amphibious. Hostia, pero yo aquí cómo paso, tío. Rex, it can cruise deep underwater.
in undetected and make its landing on any shoreline. Buah, me han pillado. Hostia, pero yo en esta sala como paso, tío. Por ahí tengo cajas, no me he dado cuenta. Venga, a ver si... Snake, respond. Hola, tío. Qué liada. Nah, flipa con la voltereta Gostex. Por el otro lado, sí, ¿no? Vamos a probar. Esto es probar. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise. Tengo que esperar a que cambie esto. Move in undetected and make its landing on any shoreline. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Bien, bien, bien. Uf, vale. Joder, chaval. Esto es una mierda. Por favor, que no me pongan otra puta sala igual, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. Ah, vale, no, no tiene pinta de ser otra sala igual. Es Metal Gear. Bien, bien. Vamos. Vale, pues tengo que hacerle fotitos. Hostia, que hay un pibe. Bueno, uno dice. Hay 28 pibes. Y que tengo ganas de ir a mear otra vez. Me estoy meando. ¿Qué hora es? Van a ser las 7. Bueno, vamos bien. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Me voy a poner... Me tengo que subir arriba a la derecha, creo. Dirás, ¿cómo? Voy a probar a hacer cosas. Vale, creo que esto es algo que tengo que pillar también. Si no, no me lo marcaría en el mapa. No sé qué he hecho, ¿eh? No sé qué he hecho, ¿eh? What the fuck? Sí. So, any codec moments from you, Snake? Otacon. Okay, first up. Didn't think Gerlukovich was involved, of all people. Ah, esto es para subir la foto. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front left, and a close-up of the Marines marking on the prototype. Vale. Get the prototype on camera. Vale, vale, vale. Pues vamos a ir sacando la cámara, señores. Good. Pero claro, es que si me cargo al de la cámara la lío, ¿verdad? Good. There was no technological solution in sight, and the program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the anti-ballistic missile agreement. The fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. Yo voy a hacer todas las fotos que pueda. Y ya está, y aquí no pasa nada. A ver.
Vale, este tío lo voy a poner a dormir. President Sears forced the NMD proposal through and succeeded in deploying the program. Some say that it was a military interest with plans for the $100 billion program budget that actually arranged the legislative approval. No puedo subir por aquí, no hay ninguna subida, no tiene pinta. Vale, espera. Ponernos desde una posición un poco mejor. Ni que sea. Yo voy a ir haciendo fotos. Oh, tío. Por aquí no puedo ir. Vale, por aquí. Sí, sí, claramente es por aquí. Me quedan 2 minutos, Parece mucho, pero es muy poco, No tengo tiempo casi, Estoy jodido. The nuclear race is on again. The only thing that can reverse its course is this Metal Gear Ray. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. No, no, no. Intruder to the right. Vale. Intruder in the back. ¿Cómo que intruso? Vamos a ver. Intruso. Espérate, que no sé hablar. Intruso. Intruder to the right. Si no me has visto, mendrugo. Coño, qué puto susto, vale, que era una prueba. Hijo de puta. Vamos a hacer otra por aquí. Vale, y entiendo que las tengo que subir. Entiendo que tengo que volver por donde he venido y subir las fotos. Pero ahora se me complica porque está el pibe este aquí. El que está dormido sí que sobadísimo, ¿vale? The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure. Vale, a ver ahora. Okay, I'm receiving the images. Por favor, dime que todo esto te vale. First up. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Okay, what am I seeing now? We have the shot from the right covered already. You didn't need... Vale, que sí. Ah, vale, que le tengo que ir dando. La fotografía de la parte derecha estaba bien. No tenías que hacer otra, vale, que eso que he hecho 20. Estupendo, se ve muy bien la inscripción Marines. Ya habéis hecho una buena foto de la inscripción. La última es... De la inscripción están bien. La única que falta es la del frente del Metal Gear. Buena suerte. Tengo que hacerle una de frente. Me cago en mi vida. ¿Y eso cómo lo hago? Es que tengo que ponerme... Me queda un minuto y tengo que ponerme... ¿Cómo hago para hacerle una foto de frente, tío? Desde aquí mismo, yo qué sé. No. Voy a probar.
George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. Vale, entiendo que The official reason con esto sirve. include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced. Espectacular. Están, pero cieguísimos, ¿eh? Es espectacular los ciegos que están. Vale, lo tenemos. Let's go. 18 segundos me han sobrado al final. No es tanto, ¿eh? Ojo. Bien. Bien, señores, bien. Uf. Venga. En cuanto acabe esto, Looks me like I llame. have your photos now. Let's take a look. The first one I'm seeing is... Okay, this works. It's a great front view. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. ¿Cómo me voy yo ahora? Ah, vale, ahora hay cinemática, ok. Digo, 18 segundos, ¿sabes? Para largarme. Vamos bien. Aparte no me puedo largar, me han encerrado. Ya me dirás tú cómo me voy, ¿eh? Estoy encerradísimo aquí dentro. Excellent speech, my que está este friend. pibe aquí. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Ocelot no era americano. No, era ruso. Creo que era ruso, diría. O sea, es decir, estaba... What do you want? Estaba allí infiltrado, como yo. Pero él estaba infiltrado con los malos. What are you planning to do? Steal this thing? En Shadow Moses. No, I'm taking it back. Quiero ir a mear, ¿eh? En cuanto acabe la cinemática, voy a mear, señores. Tremendo efecto Manuela acabo de tener. Efecto Manuela. Efecto Mandela. Ah, bueno. Gerlukovich. Nobody move. Understood? Ojo que se viene. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets?
I was raised in Snezinsk, formerly known as ¿Cómo? the nuclear research outpost. ¿Se crió en Snezinsk? What are you talking about? ¡Qué barbaridad! After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling. El único que le sabe bien la palabra es As I heavy. said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. Ah, no, vale, este estaba... Perdona, este estaba infiltrado con los Patriots. Que es como es el Pentágono, vaya. Have you sold us out? Sí que está con los americanos. I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Ojo grande, Nacho. Muchas gracias por seguirme, crack. I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Hermano, qué juegazo es esto, Metal Gear only has room for one. Golukovich, you and your Juegazo daughter motivo. will Grande, die. Nacho. Damn you! Muy adelantado a su época, no, literal, Es un juego... El Metal Gear Solid 1 ya era muy adelantado a su época, porque en la Play, lo que hicieron en la Play 1 es espectacular. De hecho, nos lo pasemos... Bueno, ayer nos pasemos el Metal Gear Solid 1 y hoy nos estamos ya pasando el 2. Pero el Metal Gear Solid 2 también es un juegazo. El diablo. F por el coronel, sí, para el lobby, básicamente. La han mandado para el gulag rápido. Vale. No, tengo ganas de ir a mear. No se pueden pausar, ¿no? Las cinemáticas. Hostia, me estoy meando. This ship is still in the lower New York Harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Me estoy meando como un cabrón. Además, el juego, o sea, para ser de Play 2, porque este juego es de Play 2, Este juego se ve que flipas. Es de Play 2, tío. Se ve espectacular el puto juego. Señores, o sea, este juego es espectacular como se ve para ser de Play 2. Sorprender también es otra buena saga. No lo he jugado nunca. Si me lo puedes... Porque es que ahora no me lo puedo apuntar. Bueno, espérate, sí, me lo voy a apuntar en el móvil. Porque lo voy a ver. Y si me mola la saga, pues me lo voy a apuntar en la lista de juegos que tengo y lo jugaremos, obviamente. El toque de Kojima son las cinemáticas largas. Pero es lo que mola. Al fin y al cabo sientes que estás jugando una película, tío. Y eso a mí me gusta. Zona of the Enders. Me lo apunto aquí en el móvil. Y lo probaremos 100%. Bueno, 100% no. Me lo miraré primero. Y si me mola, me lo voy a apuntar en la lista y en algún momento lo jugaremos. Ojo, Lo ha poseído Liquid. Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid!
Es una saga de Hideo Kojima. Como con Red Redemption 2. A Kojima es un genio. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. El pibe este, para que se sepa la historia, ¿vale? Al Ocelot este, en el juego, en el Metal Gear Solid 1, llega Grey Fox, que es el ninja, y le corta el brazo. Entonces, nosotros acabamos con Liquid, es decir, matamos a Liquid, tal, nos vamos, y el Ocelot este se lleva un brazo de Liquid y se lo pone. Entonces, básicamente, lo que ha pasado ahora es que al verme a mí, Liquid le ha poseído. Podrá gustarte más o menos su juego, pero trata de innovar en casi todo lo que hace. Esa aberración no debería existir. No, Kojima hace buenos juegos. A ver, acá a mí me gusta todo este tipo de juegos. Por ejemplo, Uncharted, que también tiene cinemáticas un poquillo largas y tal. No son tan largas como esta, pero también tiene cinemáticas largas. A mí me gustan. Es como jugar una película. Y a mí eso me gusta. Jugar un juego que parece una película me gusta. Porque me siento más identificado con la historia, me adentro más en el juego, me identifico más con el juego, ¿sabéis? Y eso mola mucho, tío. Eso mola mucho. Le vamos a dar una horilla más, yo creo. A las 8 me iré yendo, ¿vale? Quiero pausar, tío, quiero ir a mear. Pero es que las cinemáticas son larguísimas en este juego. Death Stranding está bien, pero no es para mí. No he probado Death Stranding yo, la verdad, no. Odié que le hayan cancelado su Silent Hill que tenía con Guillermo del Toro. Fuck Konami. Sí, Konami, bueno, últimamente no se puede decir que esté haciendo las cosas excesivamente bien. Pero bueno. Ahora van a hacer un remaster, no sé si un remaster o un remake del Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Que ese es un juegazo también, Eso es un juegazo también. Me quería jugar el original, pero como he visto que van a hacer un remaster, nos jugaremos el remaster, ¿vale? O sea, es decir, ya después del Metal Gear Solid 2, hasta el que salga el remaster del 3, no vamos a jugar ningún Metal Gear, ¿vale? Nos vamos a esperar. Saldrá el remaster del 3, lo jugaremos el 4 y luego jugaremos el Ground Zeroes y el Phantom Pain. Es decir, cuando me pase este, no sé qué juego voy a jugar. Estoy pensando, a ver, o sea, tengo en la lista y el que tenga más ganas de la lista, pues lo jugaré. Tengo ahí la lista de juegos. A mí Death Stranding me encantó, aunque es un juego con un público muy específico. Aún más que los juegos de acción espionaje, que ya tienen público limitado. Ya digo, cuando nos pasemos este, no sé qué juego voy a jugar. Me apetece jugar algo así más cartoon, pero ya veré qué juego. O sea, es que depende. Es que a lo mejor cuando me lo pase la semana que viene, yo creo que la semana que viene me lo paso, si no la otra, me apetece jugar otro tipo de juego. Ya veremos. Si no, a lo mejor jugamos algún Batman Arkham, que también los tengo pendientes. Que no lo sé. Que tengo tantos juegos pendientes para este año, tío. Y quiero pasarme la mayoría de los que tengo en la lista, porque en 2025 bajo un cuarto un juego Five Rush, juegazo. Mi favorito en realidad. Me lo han recomendado ya varias veces, pero no me lo he podido ni mirar todavía. No, tengo pensado, a ver, jugamos los Simpsons Hit and Run hace no mucho. Quiero pasarme los Simpsons en el videojuego cuando se pueda. Los Simpsons en el videojuego me lo quiero pasar, porque ese estaba muy guapo. Los Simpsons Hit and Run es muy repetitivo, pero los Simpsons en el videojuego mola un cojón. Vale, así aquí se supone que Snake muere, supuestamente. Ese de Stranding 2, vamos, día 1 ese tráiler tiene que ser la mayor locura que haya visto en mucho tiempo. Yo es que el juego al que más le vicio, Nacho, es el Monster Hunter, ¿vale? Mi canal a lo que más se juega aquí es al Monster Hunter. Yo el Monster Hunter es mi juego favorito. Le meto una de horas que flipas, porque es la polla. Juegazo espectacular. Y yo pues a Monster Hunter le meto muchas horas. Es el juego que más le meto. Entonces, claro, quiero pasarme la mayoría de juegos a poder ser todos los juegos que tengo en la lista antes de 2025, porque en 2025 sale el Monster Hunter Wild
Y a ese juego seguramente le voy a echar muchísimas horas en 2025. Entonces hay que ir un poco metiéndole chicha a los demás juegos. Ya digo, lo que voy haciendo es que alterno los juegos que me apetece jugar con el Monster Hunter. Obviamente no juego solo un juego. Me gusta el Monster Hunter mucho, pero me gusta ir jugando juegos. Te vas a viciar. Capcom está en un momento... No, Capcom está on fire. Y con Monster Hunter ahora mismo, que es su mejor saga, está on fire. Llevo ya desde World... que Capcom, madre mía. Mira que el Rise no me acabo mucho porque pierde un poco la esencia de lo que eran los Monster Hunter de antes. Pero es que el World es un juegazo que flipas. Y el Wilds que va a salir el año que viene va a ser espectacular. O sea, el Monster Hunter Wilds va a pegar un boom. La Capcom va a pegar un boom con ese juego, que ya lo veréis, que va a ser espectacular. Ese juego va a petarlo demasiado. O sea, yo creo que ese juego va a ser ya... Si World dio a conocer la saga de Monster Hunter a niveles espectaculares, el Wilds ya va a elevar la saga a niveles que no se han visto. O sea, el Wilds va a ser espectacular. Dragon's Dogma, Tekken, lleva en racha como 5 juegos ya. Sí, y lleva los Monster Hunter, que piensa que Monster Hunter World es el juego más vendido en la historia de Capcom. Es decir, hay que pensar que Monster Hunter World es ahora mismo el juego más vendido en la historia de Capcom. Con bastante diferencia. El Tekken 8 es el mejor Tekken. Yo no lo he probado todavía, el Tekken 8, pero tiene buena pinta, la verdad. A mí me gustan los Tekken. Yo de pequeño jugaba mucho a los Tekken, Me molaban muchísimo. Voy a ir a mear, señores. No sé cómo lo veis. Quiero ir a mear. A ver si... Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los análisis de las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial, productos que nacieron al mismo tiempo. La era de la información, Joder, siempre ponen poco tiempo para leer estas cosas, pero bueno. No, otra vez no. Otra vez no. Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time, but in the meantime the shells become... Quiero probar la saga Devil May Cry. ¿Cuántas hay de los Devil May Cry por la cara? No creo que saquen otro Devil May Cry, pero son la polla los Devil May Cry también, son juegazos. Otros juegos que son espectaculares los Devil May Cry. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Ahí está el pibe. Ahí está nuestro pibe. Raiden. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries. Necesito que Guerrilla saque pronto el 3 de siguiente Horizon. Porque no lo puedes dejar donde lo dejaste. Una IA malvada se dirige a la Tierra y me lo cortas ahí. Pues creo que queda un poco, todavía. Te queda bastante hasta el siguiente Horizon. Por favor, tío, que me quiero ir a mear. Yo quiero ya otro Fallout.
Fallout hace bastante que no sale uno, ¿eh? Es probable que pronto se anuncie alguno. Y yo quiero jugar al juego este que sacaron del espacio, ahora ya no me acuerdo cómo se llama. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are ¿Cómo things? Snake? We Sí, are Raiden. locked. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? Starfield. The El lights Starfield on no lo he the jugado, plant tío, y quiero struts jugarlo. are functioning. I won't have to use the IR goggles. Eso será después del Elder Scrolls 6. There was a brand Puede new ser. hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec Sé que el de The Scrolls 6 saldrá en 2026. También espero de Witcher 4, un teaser o algo. Ojo, el de Witcher 3 será un juegazo que flipas, If anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? The Witcher 4 yo no creo que le quede ya mucho tampoco. También tendría que salir algo ya mismo. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Bueno, quiero ir a mear. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in fire. Uncharted, es que Uncharted es una pedazo de saga. Es que los Uncharted son juegazos, The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Sí, sí, veo que aquí sois gente de cultura, Me gusta. Veo gente de cultura aquí en el directo, señores. Bien, me gusta, pibes, me gusta. Vale, voy a pausar. ¿Jugaste Tales of Arise? No, no lo he jugado. Tengo que jugar. Es que tengo tantos juegos pendientes. ¿Sabes qué pasa? Que tengo poco tiempo. Entonces yo normalmente hago streams los fines de semana, que es cuando juego, literalmente. Pues como mucho luego alguna noche juego off stream, un poco al Monster Hunter y poco más. Voy a mear, Ahora vengo, chavales.
Joder, qué a gusto me queda, chavales. Seguimos con el game. A ver. ¿Cuál es tu favorito? Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Buah, es un juegazo el Metal Gear Solid 3, señores. El Metal Gear Solid 3 es un puto juegazo. Estoy andando por el remake. Estamos todos igual. Casi todos los juegos de Kojima y Nomura están ahí peleando por cuál se roba el puesto. Así que no es fácil formular cuál es mi juego favorito. Tampoco es fácil decir juego favorito. Juego a tantas sagas. Hi-Fi Rush se robó mi corazón al instante y no solté el mando hasta completarlo. Hi-Fi Rush me lo voy a apuntar también porque ahora mismo me estás dejando un poco loco y no sé ni qué juego es. Estoy yo... Seguramente lo haya visto, ¿eh? Pero ahora mismo... No me suena. Vale, vamos a seguir. Los juegos, por ejemplo, que me hicieron llorar fueron el Final Fantasy X y Death Stranding. Vale, por aquí no puedo ir, parece. Por aquí me puedo meter, tiene pinta. Sí. Está esto lleno como de cucarachas, ¿no? Vale. Vamos a dar unas vueltecitas. Vale, no se puede abrir esto, no. No veo nada. Estoy mirando por si hubiese algo. Ahí hay una ración, ¿eh? Y por ahí se tiene que poder llegar de alguna forma. Quiero pillar esa ración. No me quiero ir de aquí sin pillar esa ración, ¿eh? A ver. Seguro que es por aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Efectivamente, por aquí es. El único juego que me hizo llorar fue el Red Redemption 2. El Red Dead Redemption. A mí no ha habido un juego que me haga llorar en sí. Es que yo soy muy poco... La verdad que soy... Tengo pocos sentimientos, por así decirlo. Me cuesta mucho... sentir ese tipo de emociones con un juego, la verdad. Y con una peli, o sea, con todo igual. Lo único que me toca un poco la moral es cuando se hace daño a un animal, tanto en películas como en videojuegos. Cuando mueren animales y tal. Pero por lo demás, bueno, tampoco lloro, o sea, simplemente me sabe mal. ¿Y aquí qué hay, tío? Vale, aquí nada. Aquí llego a donde estábamos ya. Vale, ok. Pues venga, let's go. Algo pasa por aquí, ¿eh? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades. Los GTA nunca me han llamado y los Red Dead Redemption me gustaron bastante. A mí los GTA me gustan, ¿eh? El GTA San Andreas, por ejemplo, es un juegazo. El GTA 4 es la hostia. El Vice City es la hostia. El 5 a mí me gustó mucho también la historia. A mí me gustan. De hecho, el GTA 5 no lo pasamos aquí en directo. Vale. Hostia, no he mirado ni qué tengo en el inventario, tío. Vamos a mirarlo ahora. Joder, aquí no para de pillar. Ah, mira, está Snake ahí.
Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Nerd. Use the No estoy diciendo que sean malos juegos. Solo que no me llaman a mí. No, sí, entiendo que no te llamen, pero a mí, por ejemplo, las historias me encantan. O sea, el San Andreas, por ejemplo, me parece un juego de culto. Es la puta polla el San Andreas. Es que a mí me gustan en general, yo juego de todo. Por ejemplo, los Call of Duty antes, cuando estaban bien, los multijugadores le echaban un montón de horas. Yo al Call of Duty multijugador le he viciado muchísimo. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Jugará Metal Gear Rising, seguramente más adelante lo jugaremos. Pero ahora no, o sea, cuando acabemos el 2, me daré un descanso de la saga Metal Gear y jugaré algún otro juego. Vale, tengo una lista de juegos. Cuando acabe este, abriré la lista y diré, me apetece este. Y me jugaré ese. O sea, básicamente voy así, o sea, voy por lo que me vaya apeteciendo en cada momento. Vale, a ver. Ración, scope, que son los binoculares. No tenemos mucha cosa. Armas no tengo ninguna, no. Eso de no tener armas me toca un poco el nabo, Tenemos aquí a dos tíos. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required Pero vaya, en algún momento sí que lo jugaremos. during the weapon O registration. sea que, bueno, es lo que digo. Después del Metal Gear Solid 2, ya me querré hacer seguramente un descansito de la saga Metal Gear. The ID system will not authorize the action. But these are black market Russian Y esperaré noticias del remake del 3, a ver qué pasa. They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Vale, entonces si muevo a estos pibes... Vendas, algo es algo. ¿Qué hora es? 7:30, bueno, tenemos tiempo. Joder, vaya chillido, colega, madre mía. Oye, el casco se lo puede quitar ya, ¿no? O sea... Ah, tengo que poner un nombre. ¿Para qué era esto? Es que no me acuerdo. ¿Para qué era esto, chavales? No me acuerdo ya de esto porque había que poner un nombre aquí.
Vale, vámonos. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? Me tengo que ir ya, que vaya bien, Ghostex, crack. She knows you better than anybody else. Rose may be in the service, Hablo poco, sobre todo en los Metal Gear hablo poco porque la mayoría son cinemáticas, entonces me gusta escuchar el juego, es como una película. Por eso hablo menos, chavales. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Hostias. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. Me dice que me llame Raiden y me sigue llamando Jack, se la pela. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Vale. Vale, uno menos.
Vale, vámonos. No sé si había algo más que podía pillar por aquí. Menos mal, ya era hora de que te quitases esto, colega. Madre mía. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? Vale, pues a buscar un nodo primero. Hostia puta, The esto big es shell enorme. is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Vale, pues vamos a buscar el nodo. Entiendo que con este pibe puedo dormir gente o no puedo. Por aquí no puedo pasar, pero aquí hay cosas. Voy a encontrar el nodo y munición. O sea, algún arma. Necesito algún arma. Vamos. M9. Tiene pinta que voy a conseguir una M9 en algún momento, entonces. Tampoco puedo pasar. Esto es una puerta. ¿Por dónde voy, tío? No me acuerdo de por dónde había que ir, tú. Por aquí no puedo subir. ¿Quieres subir? Acá esta no me deja subir, ¿o qué? A ver. Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. 100% es por aquí, vamos. Me cago en la hostia. No. Por aquí no. Hostia, tío. ¿Qué había que hacer? Voy perdidísimo, ahora mismo. Esto no se abre. ¿Qué hago, chavales?
Ni me acuerdo de qué había que hacer. Creo que acabo de ver el nodo. Coño, vaya hostia. No, no lo he visto. Claramente tengo que pasar, pero ¿por dónde? Es que lo único lógico que se me ocurre es saltar, pero por aquí no puedo saltar, por lo visto. Ahí hay una puerta, pero esa puerta no me la abren. ¿Qué hago, tío? Estoy flipando ahora mismo. Pegar a la puerta no me sirve de nada tampoco. No, por aquí no tiene pinta tampoco. ¿Y si hago esto? Tampoco. Madre mía, tío, me voy a volver loco. ¿Qué hago, tío? Ryden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch La down madre que me using the parió. crawl button. Then Vale, sí, sí. Había un puto agujero que no he visto. Ah, mira, justo en esta además. Perfecto. Soy retrasado, disculpen. Ryden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Vale, vamos a ver una cosa. Antes que nada, voy a pasar por aquí. Quiero ver si hay más vallas rotas. Por aquí, ¿no? Todo esto está cubierto. No, no hay más vallas rotas. Vale, pues o paso por ahí, básicamente. Ok, pues let's go. Para adentro. Nos hemos quedado un poco pilladitos de aquí, pero bueno. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Vale, ahí está el ordenador, el nodo.
Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Vale. Hay una cámara además. There's somebody there. Vamos a ir por aquí. A ver qué encontramos. Dos pibes. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in? I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Hombre, un nabo. Yo voy a ver un poco qué hay por aquí. Me vuelvo. Que aquí hay más cosas por hacer. Vale, a ver, por aquí arriba había cosas que podía coger también. Las granadas, chao. Aquí hay un tío, ¿eh? No, no, aquí no hay nadie. ¿Qué va a haber aquí? Vale, con esto voy tirando. Las granadas chaff me sirven. Aquí tenemos un montón de munición, pero de momento... Vale, ¿y aquí qué hay? Esto es otro puente que conecta no sé dónde. Y entiendo que aquí más de lo mismo, ¿verdad? Un centinela de estos. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. Ojo, UAV, como en el Call of Duty. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme vale, con una chaff puedo but pasar. you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera.
Some of the UAVs may be armed. Be careful. Vale, pues vamos a pasar por aquí primero. Vale. Tengo otra chav, por si quiero volver hacia atrás. Pero ya no tenemos más chav, ¿eh? Vale, puerta de nivel 3, por aquí no puedo pasar. Vale, ración. Bien, pipa. Esto ya me gusta más. Lo que pasa es que esto de no tener el mapa es una mierda que flipas, ¿eh? Vale. Tengo que encontrar el PC. No, no, aquí no hay nadie. ¿Quién va a ver aquí? Hostias. Mierda, qué cagadón acabo de pegar, tú. Mierda. Qué liada, tío. Qué puta liada. Vale, me voy a dejar matar. Paso de gastar la ración, que me maten. Nada, tío. Es que qué puta liada, tío. Joder, es que lo de no tener mapa hasta que coges el puto ordenador es una mierda que te cagas, eh. Jack, what's going on? Answer me. Jack? Sí, continuar. Bueno, no pasa nada porque me van a poner aquí, así que... En cuanto este tío vuelva, que va a volver por aquí, tiro en la cabeza. Joder, macho. Vale, paseo se está pegando el colega. Vale, al suelo.
Buah, vienen, vienen. Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. Venían para aquí, para abajo. Pues que viene. Ahí hay munición, No se puede pasar al otro lado ahora. Vale, creo que aquí más o menos ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, no hay mucha cosa más que hacer aquí. Vale. Este tío lo suyo es pasar sin gastar nada. Que se puede perfectamente. Por cierto, ahí hay una sala que no he podido ir todavía, Nivel 1, aquí puedo entrar. No. Vale, venga, hasta luego. Ahí te quedas, chaval. Vale. Vamos a cruzar por aquí, son las 8. Ya mismo me voy, señores. Llevamos casi 4 horas de directo. La cosa es ahora mismo intentar gastar las menos balas posibles. Venga, vete a tomar por culo, tío. No, tu putísima madre. Vale, tengo que empezar a matar peña ya. O sea, hostias. Vale, aquí se lía. Tengo que empezar a dormir peña y quitar cosas, o sea. Vamos, que esto parece que aquí haya pasado Grey Fox, te quiero decir. O sea, esto no... Snake esto no lo hace. Esto no es de Snake. Esto es más de Grey Fox que de Snake. Pero vamos, de aquí a Lima, Diablo. No, Snake no es. Seguro. What the fuck? ¿Quién es este? Vespa.
Tomar por culo. Pues vale, otro menos. What the fuck? Mano, le está chupando la sangre. What are you? Five today. Or rather, 6. Get down! Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. What the fuck? Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. You know, it's a snake. How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience?
No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? Diablo. The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one. Cuando acabemos esta cinemática me voy, señores. How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This
This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Vale, vamos a aprovechar para pillar todo lo que podamos. Por ahí es por donde he venido. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Sí, vamos a guardar mejor. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? ¿Qué quieres, mía? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Mía. Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. ¿No sube? Pues The nada. legendary ¿Qué mercenary? quieres que haga si no sube? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. A ver, hemos guardado ya. Tenemos la SOCOM. Vale, por ahí hemos venido. Ah, no. ¿Esto qué es? PC. Vale, hay que ir por aquí. Pues espérate, yo quiero ver si hay algo más por aquí. Vale, no, tiene pinta que no hay nada más, ¿verdad? No. Vale, pues hoy lo vamos a dejar por aquí, señores. Suficiente. Hostias, esto es enorme, ¿eh? Esto es enorme, tío. Y lo que... Espérate, lo que me jode es que yo aquí no he conseguido el ordenador, tú. Espérate. Míralo, está aquí. Vale, guardaremos ahora, espérate. Esto hay que cargarlo. Vale, este ya lo tenemos cargado. Perfecto, ahora sí, guardo. Y nos quedamos listos para el siguiente.
Por cierto, voy a... What's up, Jack? Bueno, no, espera. No voy a guardar, Hang que in si there. guardo ahora... 141,80. Vayamos a Solid para tener guardado su contacto. He's asleep? Bueno, pero ya lo tengo guardado, ¿verdad? Sí. Vale. Jack, do you need to save? Sí. Vale, guardamos ya con el contacto, habiendo pillado también aquí el nodo este. Y yo me voy ya, chavales, que tengo hambre, quiero cenar y tengo que hacer un par de cosas. Yes, thank you. It really Son y scared me 20, at first, but I suficiente think por I've hoy. gotten used to it. I'll be behind you all the way, so don't worry. I guess women really are strong. Not quite. It's not women that are strong, it's me. Just as long as I can count on you. Actually, that's not true. It still scares me to death. But I'll be strong. I'll try. For you. Good luck. Vale. Perfecto. Pues ya está. Aquí lo dejamos hoy, chavales. Nos vemos la semana que viene. Por hoy ha sido suficiente. Y ya me piro por hoy. En fin. No sé si el miércoles seguramente haga stream, pero del Monster Hunter, no creo que le dé al Metal Gear. Y ya... Oh, por hoy se acabó. Uy. Buenas noches a todo el mundo, chavales. Me piro ya que tengo hambre. Que vaya bien, disfruten del fin de lo que queda.